voy a hablar de la aplicación masiva de pruebas. Aprovecho de una vez para que esto no se quede en el tintero, dado que es un asunto de interés general. Y le agradezco nuevamente, diputado Bravo, por señalarlo, dado que usted además hizo referencia explícita a los eventos en el estado de Jalisco y los planes de adquisición de pruebas rápidas que tenían todavía una calidad dudosa, como lo siguen teniendo hasta este minuto. Hago un resumen, pero estamos próximos a sacar un posicionamiento formal. El segundo, ya hay uno previo, que con mucho gusto les podemos compartir y que lo formulamos y presentamos públicamente en el mes de abril. En resumen, hay dos tipos de pruebas relevantes para COVID. La primera son las pruebas que se hacen para detectar el virus. Estas se llaman pruebas moleculares. Y la prueba PCR, reacción en cadena polimerasa, es la ilustrativa del modelo general de esta técnica. Hay otras, como GeneXpert, como la maquinaria Cobas de Roche y otras, ID-Now de Abbott, que nunca llegó al mercado mexicano. Estas pruebas, con mayor o menor velocidad, y aquí no debemos confundirnos con el término rápido, pues hay pruebas que se hacen en 6 horas, otras se hacen en 2, otras se hacen en 45 minutos, de este primer componente que son las pruebas moleculares. Detectan al virus a través de detectar su ácido ribonucleico, es decir, su material genético, y su interpretación, en términos generales, es, si sale positiva, quiere decir que la persona de quien proviene el espécimen tiene el virus. Es decir, la prueba se considera reactiva y si se presentan los signos clínicos correspondientes, se interpreta de manera conjunta como que la persona tiene infección por el virus SARS-CoV-2 y tiene COVID. Hay toda una zona gris del conocimiento respecto a los asintomáticos. Por ahí alguno de ustedes mencionó que 50% son asintomáticos. Esto es falso. Todavía no se conoce con precisión el fenómeno de los asintomáticos y hay una gran preocupación del fenómeno de falsos positivos en personas que que portan el virus, aunque este virus no esté causando enfermedad. Este es el primer capítulo, pruebas. El estándar es el protocolo de Berlín, que se sigue usando en México, se usa en la mayoría de los países del mundo y es el que hemos utilizado hasta el momento. La rama 2, pruebas serológicas. Estas pruebas lo que hacen es detectar los anticuerpos que el organismo humano produce en respuesta al virus. Hay varias clases de anticuerpos, pero sinteticémoslo en dos, unos que se llaman de fase rápida, IgM, es la tipificación formal, y otros de fase lenta o tardía, que se llaman IgG, que suelen interpretarse como anticuerpos de memoria. Al principio, pocos días después de una infección, en general, pero pareciera ser el caso de SARS-CoV-2, empezamos a tener un incremento en la concentración de anticuerpos en plasma, en sangre, en suero, de estos anticuerpos de clase IgM, que son de fase rápida. Y después se entrecruza el ascenso de la concentración de anticuerpos IgG, que suelen interpretarse, insisto, como anticuerpos de larga duración y de memoria. ¿Qué pasa con esto? Hay un gran problema de un vacío mundial del conocimiento. Y eso se los puedo garantizar que hasta hoy, día 4 de junio, seguimos teniendo en el mundo entero una falta de conocimiento respecto a lo que se conoce técnicamente como la cinética de anticuerpos. ¿En qué tiempo exactamente después de la infección empiezan a subir los anticuerpos? ¿Hasta qué niveles llegan? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cómo se entrecruzan los IgG con los IgM? Y sobre todo, si son o no indicadores de protección biológica. Porque lo importante de detectar anticuerpos es ver si esto correlaciona con la probabilidad de que la persona no sea infectada. Protección biológica. Todo eso hasta el momento no se conoce. Por consiguiente, las distintas pruebas serológicas que existen en el mundo, que ya hay varios estuches diagnósticos, no han podido ser validadas con un criterio general para que puedan ser utilizadas de manera práctica. Agencias internacionales, incluyendo la OMS, la OPS, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los Centros de Control de Enfermedades de Europa, la propia FDA, aunque esa no es una atribución fundamental, la Agencia de Salud Pública de Canadá, el Instituto Robert Koch de Alemania, el Instituto Pasteur de Francia, por mencionar solo algunos, reiteran, y esta información es vigente hasta este minuto, que no se debe establecer el diagnóstico de COVID con base en pruebas serológicas. Ese es el estado del arte, esa es la condición para la que también la Secretaría de Salud de México
tiene esta postura. Para terminar con la parte de pruebas, dividamos ahora dos conjuntos de las pruebas serológicas. Ya no estamos hablando de las moleculares. En las pruebas serológicas hay dos vertientes. Las que se hacen en un laboratorio requieren cierto equipamiento, personal entrenado, protocolos técnicos y de bioseguridad, y las que se llaman pruebas rápidas. Y estas son las que el gobierno de Jalisco precisamente estaba empeñada en adquirir. Estas pruebas rápidas, para pronta visualización, son físicamente análogas a las pruebas de embarazo que se compran en las farmacias y son un dispositivo de plástico que al interior tiene una tira de un material textil que tiene embebidos antígenos de lo que se quiere detectar. En la prueba de embarazo son hormonas, en este caso son anticuerpos. Y la respuesta que puede dar cuando una persona tiene anticuerpos en títulos suficientes, en concentración suficiente, es que se pinta de color una raya y hay una raya testigo para probar que la prueba funcionó con su propósito. Estas pruebas, como contesté al diputado Escobar respecto a la experiencia peruana, tienen sensibilidades y especificidades francamente malas, diría yo peligrosamente malas. 30 a 50, cuando mucho 60%. ¿Qué quiere decir eso? Sensibilidad y especificidad. La probabilidad de detectar correctamente personas que verdaderamente tengan infección y descartar las personas que verdaderamente no tengan infección. Son los valores fundamentales de una prueba diagnóstica y son todavía sumamente malos. Consulto, señor presidente y señor